Todos hemos escuchado historias sobre los valientes caballeros medievales, esos héroes que luchaban con honor y gloria en batallas épicas. Sin embargo, la vida de un caballero en la Edad Media no era tan gloriosa como las películas nos hacen creer. Ser un caballero medieval significaba enfrentar numerosas dificultades y carencias que hoy en día ni siquiera imaginamos. En el video de hoy, te presentamos 11 razones que demuestran que tu vida moderna es mucho mejor que la de cualquier caballero medieval. Vamos a descubrirlas. 1. Comodidad en el transporte. Imagina tener que desplazarte largas distancias a pie o a caballo, soportando las inclemencias del tiempo y el agotamiento físico. Un ejemplo famoso es el de los caballeros templarios, quienes debían recorrer miles de kilómetros para llegar a Tierra Santa. Los caballeros participaban en largas y agotadoras cruzadas, a menudo en condiciones extremas. Hoy en día, tú tienes la ventaja de contar con vehículos modernos que te llevan de un lugar a otro con comodidad y rapidez. Ya sea en coche, tren o avión, el transporte moderno es una de las grandes comodidades que un caballero medieval envidiaría. Además, no olvidemos la seguridad y el confort que ofrecen los medios de transporte actuales, con asientos acolchados, aire acondicionado y entretenimiento a bordo, cosas que estaban fuera del alcance de los caballeros medievales. 2. Acceso a la salud. En la Edad Media, una herida en el campo de batalla o una simple enfermedad podía ser fatal. Un ejemplo de esto es el rey Enrique V de Inglaterra, quien murió a causa de una disentería durante una campaña militar en Francia. No existían los antibióticos ni los hospitales modernos. En cambio, tú tienes acceso a un sistema de salud avanzado, con médicos capacitados y medicamentos efectivos que pueden tratar casi cualquier condición médica. Un simple corte podía infectarse y volverse mortal en la Edad Media, mientras que hoy contamos con antisépticos y antibióticos para prevenir y tratar infecciones. 3. Tecnología y entretenimiento. Después de una dura jornada, un caballero medieval no tenía más que una hoguera y tal vez una canción para relajarse. En cambio, tú tienes acceso a una variedad infinita de entretenimiento, desde televisión y cine hasta videojuegos e internet. La tecnología moderna ofrece distracciones y comodidades que ellos ni siquiera podían imaginar. Piensa en Guillermo el Conquistador, que después de largas y agotadoras batallas solo podía descansar en su tienda sin ningún tipo de entretenimiento moderno. Hoy, puedes conectarte con amigos y familiares a través de las redes sociales, ver películas en alta definición y disfrutar de videojuegos inmersivos que te transportan a otros mundos. 4. Higiene y saneamiento. En la Edad Media, la higiene personal y el saneamiento eran prácticamente inexistentes. Los baños eran raros y las condiciones insalubres. Un claro ejemplo de esto es la peste negra, que se propagó rápidamente debido a las pobres condiciones sanitarias de la época. Hoy en día, puedes disfrutar de duchas calientes, baños limpios y productos de higiene personal que garantizan tu bienestar y salud. Los caballeros medievales a menudo vivían en campamentos sucios y malolientes, donde las enfermedades se propagaban fácilmente. La falta de agua potable y las malas condiciones de higiene contribuían a la propagación de enfermedades mortales como el cólera y la disentería. 5. Vestimenta y calzado. La ropa de un caballero medieval estaba diseñada para la protección en batalla, pero no para la comodidad. Las armaduras pesadas y los tejidos ásperos eran la norma. Un ejemplo notable es el de los caballeros que participaron en la batalla de Agincourt, quienes llevaban armaduras tan pesadas que algunos ni siquiera podían levantarse después de caer. Tú, en cambio, tienes ropa cómoda y adecuada para cada ocasión, fabricada con materiales avanzados que ofrecen confort y estilo. Las botas y zapatos modernos están diseñados para proporcionar soporte y comodidad, mientras que los caballeros medievales a menudo sufrían de heridas y ampollas en los pies debido al calzado rudimentario. 6. Alimentación. La dieta de un caballero medieval era limitada y muchas veces insuficiente. Dependían de lo que pudieran cazar o cultivar, y en tiempos de guerra o escasez, el hambre era una amenaza constante. Durante la Gran Hambruna de 1315 a 1317, muchos caballeros y campesinos sufrieron gravemente debido a la falta de alimentos. Hoy, tienes acceso a una gran variedad de alimentos frescos y nutritivos, disponibles en cualquier supermercado.
Además, la tecnología moderna ha permitido la creación de suplementos y alimentos fortificados que garantizan que obtengas todos los nutrientes necesarios para una vida saludable. 7. Educación y acceso a la información. La mayoría de los caballeros medievales eran analfabetos y no tenían acceso a la educación. Un ejemplo es el famoso caballero William Marshall, considerado uno de los mejores caballeros de su tiempo, pero que no tuvo acceso a la educación formal. Hoy en día, la educación es un derecho, y tienes acceso ilimitado a la información gracias a Internet y a los libros. Puedes aprender sobre cualquier tema y desarrollar tus habilidades y conocimientos. En la Edad Media, el conocimiento se transmitía principalmente de forma oral, y solo unos pocos privilegiados tenían acceso a la educación formal y a los manuscritos escritos. 8. Seguridad y protección. La vida de un caballero medieval estaba llena de peligros constantes, desde enemigos en batalla hasta enfermedades y desastres naturales. En la actualidad, la seguridad ha mejorado significativamente con fuerzas policiales, bomberos y servicios de emergencia que están siempre disponibles para protegerte. Un ejemplo histórico es el asedio de Jerusalén durante las Cruzadas, donde los caballeros enfrentaban amenazas constantes y vivían en condiciones extremadamente peligrosas. Hoy, puedes vivir en comunidades seguras con acceso a servicios de emergencia que pueden responder rápidamente en caso de peligro. 9. Condiciones laborales. Los caballeros medievales no tenían horarios fijos ni descansos garantizados. Un claro ejemplo es la vida de los mercenarios durante la Guerra de los 100 años, quienes trabajaban sin cesar en condiciones extremadamente duras. Hoy en día, las leyes laborales protegen tus derechos, asegurando jornadas laborales justas y periodos de descanso, así como vacaciones pagadas y beneficios adicionales. Las condiciones laborales modernas garantizan que tengas tiempo para descansar y recuperarte, algo que los caballeros medievales no podían permitirse. 10. Vida familiar. La vida de un caballero medieval a menudo significaba estar lejos de su familia durante largos periodos, enfrentando la incertidumbre de si volverían a verlos. Un ejemplo es el rey Ricardo Corazón de León, quien pasó la mayor parte de su reinado lejos de su hogar, en campañas militares. Hoy, puedes disfrutar de la compañía de tus seres queridos, con la tranquilidad de saber que están a salvo y cerca de ti. La tecnología moderna, como las videollamadas y las redes sociales, permite mantener el contacto con la familia y los amigos, sin importar la distancia. 11. Avances en la medicina. La medicina medieval era primitiva y muchas veces peligrosa. Tratamientos como la sangría o el uso de hierbas sin control eran comunes. Un ejemplo famoso es el tratamiento de la flecha envenenada que hirió al rey Balduino IV de Jerusalén, que lo llevó a una muerte lenta y dolorosa. En cambio, hoy tienes acceso a un sistema de salud avanzado, con tratamientos médicos efectivos y tecnología de punta que garantizan tu bienestar. Las cirugías modernas se realizan en ambientes esterilizados con anestesia, algo que los caballeros medievales ni siquiera podían imaginar. Así que la próxima vez que pienses en los caballeros medievales, recuerda que tu vida moderna está llena de comodidades y ventajas que ellos solo podían soñar. Valora lo que tienes y sigue disfrutando de las maravillas de la vida moderna.